el día de hoy vamos a tener un entrenamiento especial, así que vamos a recibir a la nueva asociada. Todavía no tengo mi contrato. Todavía no. No es oficial. Todavía no es oficial. Entonces vamos a recibir. Hasta que mi patrocinador me firme y lo llene y me dé instrucciones y todo. Bueno. Con ellos vas a tener. ¿Mandé? ¿Cómo? Que porque es algo de 500 puntos. Hasta que haga mis 500 puntos. Mire, me inscribes. ¿Me puedo? Oye, claro que sí. Mi número es 1125. Bueno, hoy vamos a hacer una charla así como más de cuates, como más de mesa, ¿no? Como si fuera una sobremesa. Como si fuera una sobremesa, porque pues no hay nada para diapositivas, ni tampoco traigo el pizarrón, pero es la ventaja de tener todo acá, ¿no? Y en el momento en que lo necesitas, pues hacer uso de lo que tienes guardado en tus archivos. Y lo que quiero compartirles hoy es una explicación de cómo es que hemos llegado al mundo en el que estamos viviendo en este momento. O sea, cuándo empieza a cambiar todo, cómo empiezan a cambiar las cosas y cómo es que llegamos a este punto que estamos viviendo. ¿Qué ustedes ven? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en el que vivimos? O sea, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué es lo que ven que no les gusta que está pasando en el mundo? Bueno, en el mundo está pasando que la gente está, más mayormente las empresas están acaparando lo que es la sociedad, ¿no? O sea, la cuestión de que se está acabando la naturaleza. Ok, hay una devastación de la naturaleza, ¿no? Los fabricantes, las empresas, los grandes corporativos, no les está importando que se renueven los recursos naturales y se está acabando con todo. ¿Qué más? No, pero tú vives en este mundo. ¿Tú qué ves? También la escasez de empleos cada vez que las crisis eran a largo plazo y ahora cada vez poquito plazo, crisis. Una cadena de crisis económica que nos está llevando a un desempleo cada vez mayor. Que cuando se está dando este desempleo, ¿qué otra cosa trae como consecuencia este desempleo? Pobreza. Fuerte, Meli, para que también se grabe. Suicidios, preocupaciones, matando por deudas, por no tener el empleo. Que más lucha está creciendo muy rápido. Bueno, aquí en Cancún principalmente crece muy rápido, se urbaniza mucho. Hay mucha urbanización, muchos suicidios, mucha frustración. Yo le agregaría incertidumbre, mucha incertidumbre. La gente cada vez vive con mayor incertidumbre. Vini, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que tú ves que está pasando? Es un caos general de la humanidad. Un caos general. ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que ven que está pasando con las familias? Es una ignorancia, realmente las familias, en cuestión de la pobreza, pues viene mucho cerca de las televisiones. O sea, ¿se están informando por medio de la televisión? Sí, malinformando. Malinformando, ¿no? Sí, más bien malinformando. ¿Qué más? Igual en las escuelas. ¿Cómo? También en las escuelas, ya no solamente en la televisión, también se están malinformando en las escuelas. Mala información de las escuelas, pero en sí las familias, ¿qué pasa con las familias? ¿Cómo vemos las familias ahora? Mucha desintegración familiar, no hay mucha comunicación entre padres e hijos,
de desconfianza, muchos niños que están en la calle, los padres trabajan, niñas de 15 y menos años que están saliendo embarazadas también. Pues bueno. Yo ya tengo 31, aunque no parezca. Sí. Sí, hay mucha desintegración y es eso, no hay una comunicación con los padres. Te dejan, los hijos los dejan en la guardería, con la vecina. Por sí, antes había muchos tabús y los papás no eran de hablar porque a mí me tocó. Entonces ahora es un poco más. Tal vez aunque esté abierto mucho el adolescente a saber plenamente qué es su sexualidad, pero no hay mucha atención por parte de los padres. ¿Qué más? ¿Y tú qué ves en las Mucho familias? divorcio. Muchos divorcios. Eso mismo, la falta de tiempo para compartir con la familia está causando este tipo de causas: divorcio, drogadicción, suicidios. Y todo esto tiene una explicación lógica. ¿Por qué me gustaría compartirles esa explicación lógica? Porque cuando logramos entender cómo se fueron dando las cosas, cómo fue que llegamos a estos puntos que nosotros estamos viviendo, nos va a permitir de alguna manera tener una cierta conciencia que probablemente nos ayude a revertir. Porque cuando no sabemos qué está pasando, decimos, pues, ¿cómo le hacemos para solucionar un poco, para revertir un poco lo que está sucediendo? Pero cuando tenemos una idea más clara de dónde viene, entonces tenemos la posibilidad de llegar a la raíz y empezar nosotros con un cambio de mentalidad, un cambio de forma de ver las cosas. Por eso es que me gustaría compartírselos. Sigo muy convencida, y con lo de la conferencia de Alex Márquez el sábado, fue una confirmación de todo esto que pues estamos viviendo en este momento, en este grupo en particular. Y estoy convencida de que la forma de hacer este negocio, la mejor manera de hacer este negocio va a ser precisamente educándonos en todas las áreas, como habíamos comentado, ¿no? Lo emocional, lo financiero, lo espiritual, el desarrollo físico, nuestra salud, lo social. Si vamos cubriendo todos esos rasgos, vamos a estar más completos, y entonces personas más completas nos va a permitir tener más herramientas para poder hacer las cosas de mejor manera, para que nadie te diga, nadie te cuente, tú sabes por dónde. Entonces es importante que tengamos esta idea de dónde nace todo esto. Una de las cosas que está marcando nuestra sociedad actualmente, ¿qué creen que sea lo que más está marcando a nuestra sociedad actualmente? No los problemas, sino que creen que sea algo que esté marcando a nuestra sociedad, a nuestra generación, que no marcó a las generaciones pasadas. La tecnología, el uso avanzando. La tecnología, y principalmente las redes sociales, o sea, el internet. Entonces vamos a hablar de la globalización, un poco de qué es la globalización, en dónde empieza la globalización, cuándo empieza, y una política que estamos viviendo ahora, que nuestro señor, el presidente de Fabián, señor presidente de Fabián, Pues esto primo me dijo bien. Muy guapo. no, nada más porque está guapo, crees que es mi primo, pero no. No lo digo por eso. En lo que las políticas de nuestro amado señor presidente Enrique Peña Nieto, por lo que ha sido muy criticado. Desde Gustavo Díaz Ordaz, no vienen en No, es que las políticas neoliberales no. Políticas neoliberales vienen a partir de Carlos Salinas de Gortari. No de Gustavo Díaz No. Ordaz. No, De Porfirio Díaz. eso fue lo que te contó tu mamá, pero no es por ahí. En esos tiempos de familia. Eso te contaron en Chancalá, pero están muy atrasados en noticias en Chancalá. Entonces, esa historia ya no la creas. Entonces, nosotros estamos viviendo bajo políticas neoliberales.
Y esa política neoliberal, no crean que se fue dando de manera así como que un día chispas, se nos salieron las cosas de las manos. Está totalmente planeado. Esa política estaba totalmente planeada de tal manera que sabían a dónde íbamos a llegar. Claro, sí se les salió más de las manos de lo que pensaban, pero sí tenían una idea muy, muy precisa de hacia dónde querían llegar, sin importarles las consecuencias de lo que esto iba a suceder. ¿Cómo empieza todo? ¿En dónde empieza todo? Nos vamos a remontar un poco a la historia. Nos vamos a ir donde se hace el parteaguas en la historia y es donde empieza a cambiar todo. Nos vamos a remontar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y lo que estaba pasando, ¿han escuchado ustedes de la Revolución Industrial? ¿Sí? ¿Han escuchado la Revolución Industrial? ¿Qué es la Revolución Industrial? ¿Cómo empieza? ¿Se acuerdan? No. ¿Sí han escuchado? ¿Tú te Sí, acuerdas? me estaba historia. ¿De He dónde? escuchado, Me pero acuerdo. no recuerdo. Bueno, la Revolución Industrial se inicia, bueno, se dice que se inicia a partir de que se inventa la imprenta. A partir de la invención de la imprenta hay un giro o hay un parteaguas que divide la historia. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la imprenta tuvo una incidencia tan fuerte en la historia como para que fuera un cambio tan radical? Los libros, ¿no? Los libros, la escritura. Por los libros. ¿Por qué? Para llegar al... No, Era la mayor tecnología en ese entonces. era la manera de Les abrieron también el cuerpo. expresar sus pensamientos forma de expresarse. Desde los griegos había escritura, se empezaba a escribir, tenemos nosotros constancia de lo que escribió Platón, de lo que escribió Aristóteles, de lo que escribió Sócrates. Todo eso está documentado, pero la diferencia es que no era accesible a la gente. Solamente unos cuantos tenían acceso a esa información y había personas que se llamaban escribanos, que eran los que trasladaban, que eran los que copiaban un manuscrito, lo copiaban y a lo mejor Fabián decía, no, pues yo quiero ese manuscrito. Pues sí, pero imagínate cuánto te va a costar que una persona que sabe escribir, que no cualquiera sabía leer y escribir, una persona que sabe escribir va a copiar todo esto y te lo va a entregar. Era algo impensable para la mayoría de la gente. Solamente las grandes élites tenían acceso a los libros. Entonces, cuando se inventa la imprenta, empieza a haber más publicaciones y empieza a haber más apertura de conocimiento. Y se le llama la época de las luces también. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener oportunidad de conocer. Y a partir de eso empieza a haber muchos descubrimientos. ¿Han escuchado de la Santa Inquisición? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Has escuchado la Santa Inquisición? ¿No? No digo. Bueno, la Santa Inquisición fue una época, platícales muy leve lo que te acuerdes, ya estás así tu cara de... Y la Santa Inquisición, y yo no me equivoco, y por recordar un poco la historia, eran la iglesia, La Iglesia Católica. era la que ponían las leyes, ellos ejecutaban. Vaya, no digo. Tú cometías X o Y cosa, ellos eran como el gobierno, la policía. Sí, pero aquí el punto importante de este evento es que la Iglesia Católica empieza a condenar a aquellas personas que difieren en pensamiento de lo que la Iglesia permite que tú pienses. La Iglesia Católica decidía qué podías pensar
y qué no podías pensar, qué podías aprender y qué no podías aprender. Y entonces cuando empieza la imprenta, lo primero que se imprime es la Biblia. Fue el primer libro que se imprimió, fue la Biblia. Y entonces la iglesia así como que imagínense, ¿no? Cuando la gente empezó a leer la Biblia, pues empezaron a dar cuenta de que no todo lo que decía la iglesia católica era verdad. ¿Por qué? Porque había un libro que supuestamente era en el que creía la iglesia católica, pero no estaba de acuerdo a como normalmente la iglesia decía. Entonces, cuando empieza a haber descubrimientos, entre ellos, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, ¿cómo? Copérnico, gracias. Todos estos pensadores que empiezan a hacer descubrimientos, empiezan a decir todo lo que tú estás diciendo, digo, se los estoy parafraseando, ¿no? Todo lo que tú dices es del diablo. Todo eso que ustedes están diciendo es del diablo. Entonces, como son del diablo, ¿a dónde van? A la hoguera. Los quemaban vivos, los ahorcaban, los guillotinaban. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le parecía bien la idea de que la gente abriera los ojos. Todo eso empieza con los libros. He ahí la importancia de que empecemos a leer. He ahí la importancia de que leamos. Si no leemos, pues nos van a seguir diciendo lo que quieran y nosotros vamos a tener que seguir creyendo lo que nos dicen. Eso ya te explican. No era normal. Es que ¿qué pasaba? ¿Que no íbamos a leer? O sea, ¿cómo tenía que quedar esa revolución sin descubrir nada? O sea, estuvo mal lo del imprenta. Bueno, pues no estuvo mal porque al final de cuentas fue lo que abrió la mentalidad a la gente. Incluso, Si no hubiera libro. Incluso, por ejemplo, ¿han escuchado ustedes de Martín Lutero? Martín Lutero fue un reformista de la Iglesia Católica. Cuando empieza a leer la Biblia, empieza a decir, chihuahuas, ¿por qué la Iglesia Católica hace esto y esto y esto si la Biblia dice esto y esto y esto? Entonces Martín Lutero empieza a revolucionar. Él era un sacerdote católico. Entonces sus misas las empieza a revolucionar y pues imagínense la persecución que hay después sobre Martín Lutero. Y Martín Lutero es el que empieza lo que se le llama el protestantismo, que es la gente que protesta en contra de la Iglesia Católica y que empieza a leer la Biblia y empieza a seguir las enseñanzas de la Biblia. Es bien sabido que la Iglesia Católica no es la iglesia primitiva o no es la raíz de la iglesia que Jesucristo fundó cuando estaba en la tierra. La Iglesia Católica nace de los romanos, como dicen, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muchas de las creencias de la Iglesia Católica vienen de Roma y se inicia siglos después. Ahorita no tengo el dato así exacto, pero varios siglos después de que muere Jesucristo es que se inicia la Iglesia Católica. Entonces, cuando Lutero empieza a hacer todas estas reformas, empieza la gente a despertar, empieza a ver muchas cosas que pasan en el mundo, y entre ellos también se da la Revolución Francesa. Y a partir de la Revolución Francesa, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a querer tirar a la monarquía, es decir, que ya no sean los reyes los que gobiernen los países, sino se empieza a gestar otro tipo de gobierno, y ahí es en donde empiezan a poner en práctica un poco la democracia. Que estas ideas democráticas nacen con Platón. Platón es el que escribe el libro de la República y el que empieza a hablar de que no debería ser una monarquía, sino una república. Una república, ¿qué es? Nosotros vivimos en la República Mexicana. Una república es un sistema de gobierno en donde el pueblo elige a sus gobernantes, básicamente. Entonces, a partir de la Revolución Francesa, la gente empieza también a despertar. Y empieza ahora sí la Revolución Industrial.
¿Qué pasaba antes de la revolución industrial? La forma en la sociedad estaba organizada, era la época del medievo. Sabemos que eran los plebeyos, la gente del vulgo, la gente del pueblo, los burgueses, que era la gente como la rica, y los monarcas. Los monarcas eran los más antiguos. Sí, los monarcas se creía, y a la fecha todavía hay creencias, estamos hablando de Europa, ¿no? Los monarcas se creía que eran descendientes directos de Dios, que Dios los había elegido. Por eso no se pueden mezclar con otras personas. Y por eso lo que dicen es ley, porque supuestamente Dios desciende directamente de la línea de Dios, ¿no? Según ellos. Entonces, cuando empieza a ver todo este despertar, la gente empieza a decir, ni más, o sea, son tan mortales como tú, como yo y como yo, ¿no? Y entonces empieza a ver una manera diferente de ver la sociedad. La sociedad se empieza a organizar de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque lo primero también que marca la revolución industrial después de la imprenta es la locomotora. ¿Se acuerdan? ¿Qué se requería? Las primeras locomotoras, ¿cuál era el combustible que utilizaban? ¿Qué era lo que los movía? El vapor. ¿Y cómo se hacía para generar el vapor? ¿Qué se necesitaba para generar el vapor? Agua, así nomás le echaban agua y ya. ¿Cómo, Meli? Carbón. ¿Y entonces de dónde sacaban el carbón? De las minas, perdón. De las minas. ¿De dónde sacaban el carbón? De las minas. Meli sí fue a la primaria, creo. Los demás pasaron de noche, son penosos o qué pasó, ¿no? Vivi estaba más ahí metido clavado en su piano que en los libros, ¿no? Es que a mí sí me gustaba la historia. A mí me sacaban todos los días el colegio porque están tocando batería con dos lapiceros. Inicio, a la dirección. Reprobó 2 años de historia, Fabián se la pasaba pateando la pelota. Bueno, no se preocupen porque todo eso yo lo recordé después, mucho después ya en la maestría, fue cuando empecé a recordar todas esas cosas, ¿no? Empecé a reaprender. Entonces, ¿dónde sucedió? Todo eso en Europa. En Europa, todo esto viene de Europa. Todo esto. A ver, si ustedes ven un mapamundi, ¿sí saben por qué es un mapamundi? Si ustedes van a la papelería y compran un mapamundi o un planisferio, ¿qué continente está en medio? Europa, ¿no? ¿Por qué está Europa en el centro? ¿Por qué no está América? Si vivimos en una esfera, bien podría estar América en el centro, ¿no? O bien podría estar Asia en el centro, ¿no? ¿Por qué está Europa? ¿Por qué quiere decir eso que está en medio? ¿Qué quiere decir que está en medio? ¿Qué? Quiere decir que Europa está en medio. Es el centro. Es el centro. Ellos se creen el ombligo del mundo. Ellos creen ¿por qué creen que nosotros en México, por ejemplo, en América, no creemos o no tenemos creencias asiáticas? Se está empezando a ver una apertura, pero todas las doctrinas asiáticas a nosotros no nos habían llegado. ¿Qué fue lo que nos llegó a nosotros? Toda la doctrina europea. Es bajo esas creencias nosotros estamos. ¿Quiénes rigen lo que nosotros creemos? Los europeos. ¿Quién dice qué es lo que Fabián tiene que creer? Lo que Gladys tiene que creer, lo que Meli tiene que creer, lo que Vini tiene que creer, lo que yo tengo que creer. ¿Saben quién dice? ¿Saben quién lo decide? Los europeos. No crean que creemos lo que creemos nada más así porque sí. Es una decisión de los europeos que tú y yo y todos los que estamos aquí tengamos las creencias que tenemos. A las escuelas, por eso tenemos el sistema educativo que tenemos, porque a las escuelas no les conviene que nosotros abramos los ojos.
lo que acaba de decir la persona que estaba exponiendo, ¿no? Lo que tú dices, ¿y dónde carajos estaban todos esos libros? ¿Dónde estaba toda esa información? ¿Por qué esa información está tan guardada? Esa y muchas otras informaciones, ¿por qué están tan guardadas? ¿Por qué nos dan unos libros de texto en las primarias? Porque es lo que quieren que nosotros aprendamos y creamos. Todo viene de Europa. A eso se le llama occidentalización. Nosotros somos occidentales, vivimos bajo normas occidentales. Tu vestimenta, Vini, la vestimenta que tú tienes en este momento, no lo voy a decir en un plan de crítica, solo lo digo en un plan de conocimiento, de saber qué estamos haciendo, ¿no? No como de conocimiento, de saber de dónde venimos. Dices, yo me he visto como empresario. ¿Qué haces? Tú contaste el otro día, lo primero que hice fue ir a Milano a comprarme un traje. ¿Para qué? Para parecer empresario. ¿Quién dice que la forma de vestir debería de ser a partir de un traje? Los europeos. En tu pueblo, los chamulas, ¿cómo se visten ahora, Fabián? Su propia. Bueno, como mestizos. Ya no se visten con su ropa autóctona, su ropa típica. Los hombres, porque las mujeres, ¿cómo se siguen vistiendo? ¿Y saben qué explicación escuché una vez de un niño chamula? Que le preguntamos, ¿y por qué las mujeres se visten todavía con su ropa? Dijo, porque ellas son tontas, nosotros no. Esa es la creencia que tienen, ¿no? Pero bueno, vamos a regresarnos entonces pero a eso viene entonces de Europa, ¿no? Pero viene solamente con México, no Estados Unidos. No, todo América. Toda América, Sí. toda América. Principalmente Estados Unidos. En inglés. Entonces, pero también tiene que ver mucho con el instrumento de América. Por supuesto. O sea, entonces viene por eso que somos. Por Por eso supuesto. hablamos español. A ver, no, y también es una de las cosas que tenemos que cambiarnos el chip, porque no fue el descubrimiento de América. América ya estaba descubierto por quienes, por los mayas, Por por los eso yo tuve un lío con un maestro, por eso dejó de gustarme la historia. Por eso, pero no tenían los También recursos. ponían videos. Eso tiene, por eso, no había recursos. No, como no, si eran poblaciones súper ricas. Lo que pasa es que los españoles venían con otras ideas, venían con tecnología, con una tecnología. Es que fíjense, aquí uno de los puntos son las cosas externas. El problema es que nos hemos ido por lo externo, por lo que se ve y no por lo interno. ¿Quiénes creen que tenían un pensamiento más desarrollado? ¿Los pinches españoles o los mayas? Los mayas tenían un pensamiento mucho más desarrollado. ¿En qué se fijaron? En lo externo, las pistolas, los güeros, los rasgos. ¿Por qué? Porque los vieron diferente, las vestimentas. Y nos dejamos engañar. Y nosotros decidimos Decíamos entonces. y nos dejamos engañar. Deja de preguntar y déjame hablar. Al final, Porque si no, nos ¿qué vamos sería? a desviar del tema. Cuéntanos. Entonces, ¿cómo se empieza a organizar todo? A partir de la locomotora. ¿Qué se requiere? Carbón. ¿Qué se requiere para obtener el carbón? Las minas. ¿Qué se requiere para entrar a las minas? Gente, mano de obra, que vaya y arriesgue su vida para sacar el carbón para las locomotoras, para moverlas. A los dueños de las minas les importó la vida y el riesgo de sus trabajadores. No les importó. Dicen los capitalistas, es un mal necesario. ¿Para qué? Para que haya progreso. O sea, la mentalidad entonces es, no importa cuántas vidas humanas se pierdan, lo importante es el progreso. Esa es la iniciación de esa mentalidad. Entonces, a mí no me importa
tu vida, Fabián. A mí me importa como empresario mi progreso. Y lástima, te tocó nacer en Chacalá, mi chavo. Te tocó nacer aquí, te tocó nacer en un país como Dominicana, me tocó nacer en el Estado de México. Lástima. Por eso estaba en la mente esos libros, ¿no? Esos libros, y por eso es importante que conozcamos de dónde venimos, o sea, de dónde viene toda esa forma de pensar. Ese es el principal pensamiento del capitalismo. No importan las vidas de las personas, lo importante es el progreso, lo importante es el dinero. Y si no importan las personas, ¿importan los animales? ¿Importan las plantas? Menos. ¿Importan los árboles? Bueno, ahí les va. Después de que Lutero empieza la reforma de la Iglesia Católica y se empieza el protestantismo, empieza una secta protestante que creen principalmente que Dios predestina a las personas. Es decir, desde que tú naces ya está marcado tu destino. Y entonces ellos creían que los que iban a ser salvos, los que merecían el cielo, ya estaban predestinados, estaban elegidos. Entonces, como elegidos, dice la Biblia, habla de que la creación fue hecha para que el hombre la sojuzgara. Así dice la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre está sobre de la naturaleza. Y la Biblia habla, el otro día platicaba con ustedes, platicábamos de lo que comen los judíos, ¿no? Que no pueden comer, los judíos no pueden comer cualquier cosa, no pueden comer puerco, no pueden comer muchas cosas. Y después de Jesucristo, Pedro tiene una visión en donde dice que sí puedes comer ya como de todo, ¿no? O sea, a partir de ese momento es que la Biblia dice que se puede comer de todo, todos los animales te los puedes comer, todos los animales comibles te los puedes comer. Y antes no. Entonces, esta secta protestante empieza a decir que la tierra es para que la sojuzgues, entonces usted la puedes acabar porque para eso es. La tierra y todos los recursos naturales están para servicio del hombre. Eso dicen, o sea, de ahí nace todo eso. De ahí nacen todas esas realmente ideas. quieren que seamos como Europa, ¿no? Quieren que México se convierta más adelante como Europa. No quieren que se convierta, en eso nos convirtieron. Porque después de todo esto, que estas sectas empiezan a pensar de esa manera, empiezan a nacer las fábricas. Empieza a haber otros inventos, empieza a haber maquinaria, y empieza a haber fábricas. Antes, la gente vivía en aldeas y se dedicaba, la gente pobre, digamos, vivía en aldeas y se dedicaba principalmente a la siembra. Cuando empieza a haber fábricas, empieza a haber maquinaria y la gente empieza a trabajar en las fábricas, pues les quedaban muy lejos sus aldeas. ¿Y qué hacen? Empiezan a concentrar las fábricas y al lado de las fábricas empiezan a hacer ciudades. Fíjense ustedes en las ciudades en Latinoamérica en general. Estamos hablando de Latinoamérica. Fabián, en Chiapas, en San Cristóbal, la plaza central, ¿qué hay en la plaza? ¿Alrededor? ¿Qué edificios hay alrededor de la plaza municipal de San Cristóbal? ¿Qué edificio? ¿El palacio? ¿El palacio qué? ¿El palacio de gobierno? El palacio de gobierno, ¿qué otro edificio está ahí? La iglesia. La catedral, ¿qué otro edificio está? Los bancos. En este momento están los bancos. Un Oxxo. Bueno, ahora son cosas nuevas, pero de los edificios antiguos, ¿conoces Valladolid?
Estaba la cárcel, antes estaba la cárcel. Estaba la cárcel también ahí. En Valladolid, ¿cómo está? Igual, está el Palacio de Gobierno, la iglesia, hoteles. En Dominicana, Vini, ¿cómo son? La misma vaina. La misma vaina. Diría que... En Cancún también está. Pero espérame, Cancún es una ciudad muy nueva, no es una ciudad colonial. Es una ciudad que tiene 40 años. Pero si tú te vas a las ciudades, No, tengo. 31. casi, tiene 46 años Cancún, ¿no? Acaba de cumplir 46. Pero todas las ciudades, digamos, coloniales, de la época colonial, está una plaza, una iglesia, palacio de gobierno, generalmente mercado, escuela, dice Fabián, la cárcel, en algunos está la cárcel, en algunos ya no. Ahora se concentran los bancos y las principales oficinas. Y si se fijan, como dice Vini, la misma vaina, como diría Enrique el chileno, la misma hueva. La misma hueva. La misma huevada quiere decir, ¿no? Eso entiendo yo. ¿Le puedes editar el video? Y Fabián diría la misma mamada. ¿No? Todo es igual. Y a partir de eso se empiezan a formar las ciudades. Nos empiezan a cambiar el chip. La gente cuando vivía en las aldeas, ¿a qué hora creen que se levantaba? A las 4 o 5 de la mañana cuando salía el sol. ¿Cuándo qué, Fabián? Cuando sale el sol. Cuando salía el sol. ¿Y a qué hora se dormían? A las 9, 8, sí. ¿Cuándo qué? No se ocultaba. Cuando se ocultaba el sol. ¿De qué hora a qué hora trabajaban? De 6 a 6. Cuando había qué? No había luz. Cuando había luz. ¿Quiénes trabajaban en esos espacios? O sea, cuando iban a sembrar, sí, pero no iba toda la familia. No había más nada que hacer. No había más nada que hacer, pero al final de cuentas, ¿qué pasaba con la familia? Ahí iban todos a sembrar, ahí iban todos a comer, ahí iban todos a desayunar, ahí iban todos a dormir, ahí iban todos a O sea, aquí desayunar. después hubo ya cada quien por su lado. Y entonces, cuando se empiezan a organizar las ciudades y empieza a haber fábricas, la fábrica no descansa, ¿o sí? ¿Las fábricas descansan? ¿Qué se empieza a hacer? Se empiezan a cambiar los horarios. ¿Y qué se empieza a hacer? ¿Cuántos horarios se empiezan a hacer? Eso. Ahora, pero en un inicio no había 3 horarios. ¿Quiénes empezaron? ¿Por qué empieza a haber sueldo mínimo? ¿Por qué empieza a haber 3 horarios? Un día dividido en cuántas horas? 8. En 8, en 3 tiempos de 8. La gente empieza a trabajar jornadas de 8 horas. ¿Cómo le hacían para saber de esas jornadas? ¿Cómo le hacían? Porque antes la gente se levantaba con el sol, se acostaba con el sol, desayunaban, ya tenían más o menos, o sea, su sistema digestivo estaba preparado para que es hora de desayunar, es hora de comer, es hora de cenar, ¿no? Y después para los turnos de las fábricas, ¿qué se empezó a inventar? Algo que Vini tiene en este momento y los otros no. Relojes. Y entonces te empezaron a decir hasta qué hora tenías tiempo, hasta qué hora era tu hora de ir al baño. Todavía son. Pues sí, desde ahí viene. Fíjense, hasta una cosa que podría parecer tonta, pero no lo es. ¿Por qué? Porque todo viene desde allá, aunque no nos damos cuenta. No, pues sí, lo que acabas de decir es cierto, o sea, lo que dices que el sol sabía, ¿no? Todos trabajaban, ahorita como ya hay mucha desunión por lo mismo, que ya la misma gente trabaja por lo que se quiere ganar.
¿A qué hora, La gente era más humilde. mayormente, en general, a qué hora se hace el amor? ¿Qué? Ahorita. ¿A qué hora se hace el amor? No, Noche. los días, las horas. ¿A qué hora viene? Mayormente en la noche. Mayormente en Era las noches. Mayormente en las noches. ¿Por qué? Porque es la hora de ir a dormir. El día era el horario de ocupación, todo el trabajo. Pero en aquellos tiempos, en el tiempo de las aldeas y todo eso, no estaban regidos por horarios. ¿Qué pasaba cuando llovía? La gente estaba dentro de sus casas, no salían a celebrar. Cuando nevaba, la gente estaba adentro de sus casas. Cuando empieza la industria, como les digo, las fábricas no descansan. Entonces llueve, truene, nieve, relampaguee, haga frío, haga calor, hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Llueve, truena, la pared, hay que tapar ciertas el multiniveles que tenía. Oye, mami, pero entonces, ¿qué sería, entonces qué hubiera sido lo correcto? Los mayas. Lo dijo él. Mira, no me voy a meter mucho en eso porque aquí no estamos todo el día. Los filósofos precisamente empezaron a decir, a ver, algo está pasando, por eso hay una época en la que empieza a haber mucho despertar de pensamiento y empieza a haber mucha gente que empieza a escribir y que empieza a tener pensamientos que empiezan a regir a la sociedad, que empiezan a criticar también la sociedad. Por ejemplo, Nietzsche, han escuchado a ver por ahí, luego ahí se citan mucho a Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche era un hombre que se salió de toda esa vaina, diría ¿no? Nietzsche empezó a decir, por ahí no es, eso que están haciendo, por ahí no es, va a llevar a el acabose, todo esto va a llevar al caos, por ahí no se vayan. Nietzsche y muchos otros empezaron a decir, por ahí no va. Y sin embargo hubo otros filósofos que lejos de decir por ahí no va, empezaron a decir, por acá va el asunto, síganme, quieren ser exitosos, quieren ser ricos, quieren ser esto, por aquí va. Pero eso estaba solamente para un cierto tipo de personas, no para todos. Y empezaron, por ejemplo, hay un filósofo, no sé si han escuchado de él, que se llama Immanuel Kant, que Immanuel Kant fue el que hizo la organización de las razas prácticamente y fue el que escribió acerca de para qué sirve cada raza. Los ojos de medio. Sí, Lili. La raza, y ¿saben quién escuchó mucho todo esto? Porque Immanuel Kant era un alemán. ¿Quién creen que siguió? Hitler. Decía Immanuel Kant, la raza blanca es la pura. La raza blanca es la gente bonita. La raza blanca es la gente buena. La raza blanca es la gente inteligente. Y fíjense qué barbaridad dijo Kant, que dijo, un reloj fino, ¿cómo es el estuche de un reloj fino? Un estuche, un reloj. De un reloj fino, ¿cómo es? Bonito. Bonito, de piel, los hacen muy llamativos. Y entonces Immanuel Kant decía, un reloj fino se guarda en un estuche bonito. Entonces tú abres un estuche bonito, seguro lo que vas a encontrar adentro es bonito, es bueno, es lujoso. No vas a guardar un reloj lujoso en un estuche X cualquiera. Entonces, Immanuel Kant decía, Dios puso lo mejor adentro de estuches bonitos. ¿Cuáles son los estuches bonitos? La gente de color blanca. Y luego dijo, los negros están para servir a los blancos. Esa es la función de los negros,
ser las personas que sirven a los blancos. Y hasta eso que son buena onda, son personas de buen corazón, son personas amables, pero están creados para servir a los blancos. Los amarillos, la verdad es que esos cuates están tan lejos que ¿qué nos importa? Así digo. Eso fue en la Revolución Francesa. Después, poco después de la Revolución Francesa. Los amarillos están tan lejos que ¿qué nos importa? O sea, en realidad ellos ni vale la pena hablar de esos, ¿no? Pero los rojos, a ver, levanten la mano aquí, ¿quién se considera rojo? De raza roja. ¿Son blancos? ¿Algunos de ustedes son raza blanca? ¿Tú eres blanco? ¿Ustedes son blancos? ¿Somos blancos? No. ¿Somos negros? No. ¿Somos Rojos. amarillos? No. Entonces, ¿qué somos? Rojos. Rojos. Y Manuel Kant dijo, los rojos, eso sí, pobres cuates. Hay que amaestrarlos. Se vean cuatro Cuatro razas. razas, como tú te decías. Ay, pero eso está la mano. Pero los rojos Fíjate, eso no lo son, sabía. los rojos hay que adiestrarlos, los rojos son como animales, pobrecitos. Yo no lo sabía todavía porque sí escuché de él en la escuela. Bueno, yo tampoco lo Sí, aprendí, lo- lo aprendí en el doctorado. Sí, lo escuchamos también en historia, ¿no? No así, Sí, pero no pero no lo así, dijo no te lo Martín, dicen no. así. No te lo dicen así. No te lo dicen así, obviamente, porque si te dicen a ti, pobre de ti, que eres rojo, te tengo que adiestrar como animal porque no sirves para otra cosa nada más que como un animal, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a despertar si vas a decir, ni más, yo no soy animal, ¿no? A mí no me trates como animal. Sin embargo, la mentalidad de los europeos es tratarnos como animales. Por eso es que la educación que nuestras escuelas nos están dando es sigue comportándote, te sigo adiestrando como animal para que sirvas como un animal de carga. No me interesa tu despertar intelectual. Por eso los trabajos, por eso. ¿Qué pasa? En la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con Europa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo queda Europa? Eso fue Yendo con Hitler. Por Hitler, sí, Segunda Guerra Mundial. Ya estamos hablando de este siglo. Ahorita les doy una explicación de dónde venimos, ¿no? Desde cuándo empieza todo ese relajo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con Europa? ¿Cómo se queda? Después de tanto bombardeo, Lo vimos a pelear la Segunda Guerra Mundial. ¿qué pasó después? ¿Cómo se quedó? Devastado. Devastada. Queda totalmente destruida. ¿Cuánto dinero no se gastaron los países europeos en esa guerra? ¿Cómo creen que estaba la gente? ¿Con dinero en la bolsa, con comida, con bienestar? No. Entonces surge un hombre que se le ocurre una grandiosa idea, un inglés, ahorita no recuerdo el nombre, se los prometo que luego se los doy. Pero surge un hombre que dice, necesitamos levantar a Europa. La economía tiene que salir adelante y necesitamos levantar a Europa. Estamos hablando de 1946, 1947, más o menos. ¿Vale? Casi puerto, pero. No, ¿cómo crees? Cuando nació mi mamá, no manches. Yo creo por la edad ya naciste en ese año. ¿No? No, Está bien, déjalo ir. ¿Sabes? Luego. no me hagas enojar, Dale, te saco dale. de la clase. Dale. Es como un reporte. Voy a comprar un borrador. ¿Eh? Voy a comprar un borrador. Ándale. Sigue, no, que está bueno. Entonces, cuando pasa todo esto, después de la Segunda Guerra Mundial, este hombre se le ocurre que hay que levantar Europa, que hay que levantar la economía, y pues se tiene que hacer algo. ¿Qué pasa cuando una familia tiene una situación difícil? Cuando hay una crisis económica en una Les va a familia. prestar dinero. Piden prestado, no prestan, porque no tienen para prestar. Bueno, pide. Espérate. ¿No? Sí.
Esa es una de las cosas, pero si todas las familias están en la misma, pues no tienen de dónde pedir prestado. Entonces necesitan atenerse a los recursos que tienen, ¿no? Y dice, vamos a, ¿qué dice? Vamos a fajarnos el cinturón. ¿Quiénes? Toda la familia se faja el cinturón, ¿no? Vamos a suponer, toda la familia se faja el cinturón. Vamos a suponer que dentro de la familia, dentro de tu familia hay unos ricos. O sea, hay gente rica que digas, mi tío fulanito es el rico de la familia, de tu familia. Los que tienen más o menos dinero en tu familia, en la mía también, ¿no? Entonces vamos a suponer que viene una crisis y los que tienen lana te dicen, bueno, pues ya vi que te quedaste sin lana y a mí tampoco me está yendo como muy bien que digamos, pero yo todavía la libro, ¿no? Entonces dice Fabián, las familias piden prestado, ¿no? Y aquí le piden pues, a sus mismas familiares que tienen dinero. Entonces los ricos, ¿qué creen que dicen? Ay, todos nos vamos a fajar el cinturón todos parejitos. Te voy a ayudar, yo tengo lana, te voy a ayudar, pero necesitas fajarte el cinturón, aunque sea frijolitos, pero te voy a ayudar a que comas. ¿Desinteresadamente lo hacen? No. Lo hacen con un propósito. La mayoría de la gente que presta dinero generalmente lo hace con un propósito de que después necesites de mí y yo pueda poner mi mano sobre de ti. Entonces a este hombre se le ocurrió que para que Europa saliera adelante se requerían hacer algunas cosas y principalmente, pues ni modo, los trabajadores son los que van a pagar. Los trabajadores es a los que vamos a sacrificar. Porque hubo una época de bonanza en donde los trabajadores, a partir de los sindicatos servían. Dicen, tú me estabas platicando en la mañana de un sindicato, ¿no? El sindicato de Mérida. ¿Para qué sirve un sindicato? Pues generalmente para proteger a los empleados fue la creación. De hecho parte de lo que comentaste hace ratito fue donde escuché también que una de las cosas por las cuales se implementaron los horarios fue por eso, porque se empezaron a armar los sindicatos, porque como no había un horario determinado, sino entre salida y desde el sol, pues se estaba muriendo mucha gente y eso ya no le convenía a las fábricas. Entonces, ¿por qué se está muriendo la gente? Pues por exceso de trabajo. Entonces, de ahí fue donde vinieron los sindicatos y el plan es ese, poder balancear esa parte entre jefes y empleados. Y tenían la función de proteger a los obreros, ¿no? Según. Principalmente. Es que hubo un tiempo en el que sí no sé, o sea, de las condiciones en las que los tenían, a cómo se fueron cambiando las cosas, los sindicatos empezaron a proteger mucho a los trabajadores. Y entonces a este hombre se le ocurrió, vamos a empezar a quitar los sindicatos o vamos a empezar a negociar con los sindicatos. ¿Para qué? Para que convenzan a la gente de que es necesario apretarse el cinturón. Y entonces, de esa manera, vamos a reactivar la economía y las cosas van a empezar a resultar mejor. ¿Qué se requiere? Hacer algo que ahorita les va a caer el 20 de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a hacer reformas. Vamos a hacer reformas. Y entonces hay que convencerlos de que lo que vamos a hacer les conviene, porque la situación bajo la cual se está viviendo ahorita Europa, no hay dinero. Entonces, ¿de qué te sirve tener un trabajo si no hay dinero? Vas a trabajar y ¿quién te va a pagar? Si la empresa no tiene dinero, ¿con qué te pagan? Entonces, hay que apretarse el cinturón. ¿Para qué?
para que la empresa tenga dinero y a partir de que tenga dinero te pueda pagar, porque si no hay dinero en la empresa, ¿con qué te pagan? Se va a la quiebra y te queda así. Entonces, cuida tu trabajo. ¿Tienes trabajo? Dale gracias a Dios, eres afortunado, eres bendecido, porque la mayoría de la gente no tiene trabajo. Las empresas cerraron, las industrias quebraron. Entonces, es dar gracias a Dios porque tienes un trabajo. Pero antes ganabas 20 pesos. Tienes que entender que la empresa no está para seguirte pagando 20 pesos, para darte 10 días de vacaciones al año y para que descanses sábados y domingos como antes era. ¿Quieres seguir trabajando? Sí. ¿Por qué? Porque la crisis está tan fuerte que necesito ese trabajo. ¿Ok? Entonces, en lugar de 20, te voy a pagar 18. Pero vas a trabajar los sábados, mediodía, pero pues van a tener que venir a chambear. Pónganse la camiseta, no sean así. Es por el bienestar de todos, ¿no? Y antes los sindicatos, ¿qué hacían? Por eso es que la gente que está en las escuelas, por ejemplo, la gente que está en el sistema educativo, por eso están peleando, por eso van a manifestarse y todo eso. ¿Por qué? Porque tenían personas, todo Chiapas. Tenían muchas prestaciones y se las fueron quitando. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Para qué? Para levantar el país. Entonces se empieza a levantar Europa. La guerra fue principalmente en Europa. Nos atacó a todos. Nos fastidió a todos, también en América. Estados Unidos fue parte de la Segunda Guerra Mundial. Y como dicen por ahí, ¿no? Hay un dicho de que Estados Unidos estornuda y a México le da gripa. Porque estornude Estados Unidos, ya valimos. He ahí el punto de por qué los sindicatos empiezan a cambiar. Esto es un pensamiento neoliberal. Ahí empieza el pensamiento neoliberal. ¿Quién fue el primer país que empezó a hacer esos cambios? Inglaterra, con una señora muy famosa que fue la primer ministro de Inglaterra en ese tiempo, que se llamaba Margaret Thatcher. En Latinoamérica, ¿cuál fue el primer país que le entra al neoliberalismo y a las políticas de las reformas de los sindicatos? Chile. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, porque efectivamente sí, no, Chile fue en los 80s. Chile empezó su reforma en los 80s. ¿Qué es lo que pasa? Sí se activa la economía. Efectivamente sí se activa la economía. ¿Por qué? Porque empieza a haber cambios. Estas reformas empiezan a apoyar a las empresas y empieza a haber cambios. Y efectivamente sí empieza a haber dinero. Y efectivamente sí empieza a haber otro tipo de educación. Y sí empieza a haber gente que despierte en cuanto a que tengan, por ejemplo, antes yo me acuerdo que tener una licenciatura era así como wow, ¿no? Y ahora es mucho más frecuente ver gente con licenciatura, con maestría, con doctorado, con diplomados, con esto, con el otro, con aquello. Es mucho más frecuente. Yo conozco, apenas hace como un mes conocí a una persona con 3 maestrías y hace como un año conocí a un señor en español con 5 maestrías. Eso es mucho más frecuente. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que entre más estudies, mejor te va. Y sí es cierto hasta cierto punto, en ese sistema sí es verdad. No es lo mismo que llegues con secundaria a una empresa a pedir empleo, que llegues con una licenciatura en administración a pedir un empleo, que igual es mal pagado, pero es mucho más fácil obtener un empleo con una licenciatura que sin ella, dentro de ese sistema. Pero de ahí no vas a salir, o sea, es lo que hemos estado viendo, ¿no? De ahí no vas a pasar. Y antes, la gente en las empresas sí tenía la oportunidad de que cuando terminara su X cantidad de tiempo de